Agradezco la asistencia de ustedes y vamos a hablar en esta conferencia fundamentalmente sobre el movimiento revolucionario de los comuneros como antecedente inmediato del bicentenario de la independencia. Una primera pregunta que debemos de formularnos es: ¿existe alguna relación entre los comuneros y el bicentenario de la independencia? ¿Se puede decir legítimamente que el movimiento de los comuneros es un movimiento preindependentista? Entre los historiadores del periodo hay una discusión sobre ese punto que es muy importante. Podríamos hablar de dos tendencias. Por un lado está la tendencia del historiador norteamericano John Levi Phelan, que tiene un texto muy conocido, El pueblo y el rey, y quien plantea que no existía, que no hay ninguna relación entre estos dos episodios. En Colombia, esa misma percepción la tiene otro investigador, que es Rafael Gómez Hoyos, miembro de la Academia Colombiana de Historia, que también señala que el movimiento de los comuneros no tiene nada que ver con la independencia. ¿Cuáles son los argumentos? Por un lado está el hecho de plantear que no había ocurrido la Revolución Francesa, no había ese legado de tipo ideológico que va a alumbrar todo el proceso de levantamientos independentistas a lo largo del continente, y que por consiguiente la ideología que ilumina el movimiento de los comuneros es ubicada más haciendo remisión a los teólogos españoles, específicamente a Francisco de Suárez, un teólogo del siglo XVI, quien había planteado la posibilidad de levantarse contra la realeza cuando existiera leyes y medidas que afectaran a los súbditos. Entonces, estos dos historiadores, Phelan y Rafael Gómez Hoyos, señalan que el movimiento era iluminado por los teólogos franceses, por este teólogo, quien había planteado básicamente la posibilidad de rebelarse contra el rey cuando había medidas que afectaran a los súbditos de la realeza. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que la frase emblemática del movimiento de los comuneros es aquella de viva el rey y muera el mal gobierno. ¿Sí? Esta es una frase universal, quizás esa fue la frase más reiterada, una frase que está revelando el acatamiento a la realeza y una censura a los que rodean al rey. Esa frase está relacionada con un pensamiento mítico alrededor de la realeza, según la cual en esas épocas se pensaba que el rey era justo, pero lo que pasa es que era perjudicado de alguna manera por los que lo rodeaban, quienes
hacían inefectivos sus mandatos o dictaban medidas contrarias a las querencias del rey. Entonces, es una frase que recorre todo el continente europeo. Uno la puede buscar en muchos levantamientos desde Rusia hasta el centro de Europa. Y recorre muchos periodos. Es una frase también que tiene que ser entendida como una manera de preconcebir una defensa frente a las posibles retaliaciones que podían surgir por el hecho de rebelarse contra el rey. Sí, se estaba diciendo viva el rey y muera el mal gobierno, o sea, se estaba era una frase un poco sinuosa para precaver posibles retaliaciones por la rebelión. Hay que entenderla también de esa manera. Bueno, frente a estos dos argumentos de estos historiadores, frente al primero, pues, de la existencia de la posibilidad de la rebelión frente al rey, fundamentada en teóricos españoles, creo que esa es verdadera. No la vamos a cuestionar porque incluso en uno de las piezas más importantes de la rebelión comunera, como es la llamada Cédula del Pueblo, un conjunto de versos donde se condensaba algunas de las ideas del movimiento. Allí está muy claro la idea del derecho a la rebelión. Entonces, en el siglo XVI ya se planteaba la posibilidad del derecho a la rebelión frente al tirano, cuestión que después va a ser recogida por la Revolución Francesa también, por los jacobinos. Y es una idea muy fuerte y que de alguna manera ilumina los códigos que van a surgir en la segunda mitad del siglo XVI, donde se plantea en el código la posibilidad de la rebelión. Y se plantea entonces, a partir de allí, la defensa y la diferenciación entre el rebelde político y el delincuente común. Bueno, el segundo argumento, la frase. La frase puede ser tomada en el sentido de precaver posibles represalias. Pero también algo muy importante que hay que considerar y sobre todo que hay que tener en cuenta, sobre todo los que quieren hacer historia, escribir historia, investigar sobre historia. Y es la de entender que en todo movimiento social, en toda protesta, en todo mitin, en todo proceso insurreccional, sí, no hay una única frase, hay varias frases, hay varias lemas, hay varias consignas. Puede haber una que domina, está bien, reiterada, pero hay varias formulaciones, siempre hay varios lemas. Entonces, eso quiere decir que hay también composiciones sociales, que el conglomerado social que participa en un tumulto tiene diversas ideologías, diversos intereses y por lo tanto diversas frases. Y aquí en el movimiento de los comuneros se aprecia eso. La rebelión de José Antonio Galán en la hoya del río Magdalena, provincias de Mariquita, en lo que es actualmente el departamento de Tolima y Huila, se hizo bajo un lema muy diferente. ¿Cuál era ese lema?
viva el rey inca y muera el mal gobierno del rey de España. En Silos, en Boyacá, también hubo un movimiento indígena que planteó que vivó al rey inca Tupac Amaru. Entonces ahí tenemos otra frase que puede mostrar algo muy interesante, y es que en el siglo XVIII habían ideas también restaurativas, en el sentido de recuperar las viejas dinastías indígenas. Y se plantea ahí algo muy importante. Se plantea la recuperación del rey inca Tupac Amaru como un rey de nuestra América, diferente, legítimamente de pronto más importante que el rey inca Tupac Amaru. Está planteado ahí como una especie de rivalidad. De alguna manera están planteando, o sea, en esa frase se están planteando que existía una soberanía anterior al rey de España, que fue aplastada por la invasión española. Esta frase también está planteando además una articulación entre el movimiento de los comuneros y el movimiento indígena de Tupac Amaru, que fue más o menos paralelo al movimiento, a la insurrección comunera. El movimiento de los comuneros se da entre marzo, pues prácticamente todo el año, de 1781, y el movimiento de Tupac Amaru arranca en 1780, y en mayo de 1781, cuando Galán estaba levantando la insurrección por la orilla del río Magdalena, estaban ajusticiando a Tupac Amaru en el virreinato del Perú. Entonces aquí, recogiendo la discusión, porque pues la historia también es una disputa por la memoria. ¿Por cuál memoria es la que hay que recuperar? ¿Cuál memoria resulta más importante para los intereses del presente? Entonces aquí hay una disputa entre ese sector de los historiadores que dice que el movimiento de los comuneros es un movimiento meramente antifiscal, un movimiento no independentista, y los que pensamos que sí existía allí una idea de independencia. Entonces me voy a referir a la segunda tendencia. La segunda tendencia se fundamenta en la existencia de varias frases, varios lemas dentro del movimiento, y se fundamenta también en el planteamiento ese de Galán, que no es sino una frase, no es sino un lema. Uno no puede pedir una proclama a un jornalero del siglo XVIII, como fue Galán, ni un escrito pulido y con una trama y una estructura acicalada para la posteridad, pues. No, era una frase. Entonces se fundamenta, quienes pensamos que fue un movimiento preindependentista, se fundamenta en esa idea de reivindicar la dinastía del Inca Tupac Amaru, por una parte. Y en segundo lugar, en
la relación que existe entre el levantamiento y gestiones que se hicieron 3 años después del movimiento de los comuneros frente a la corona inglesa, pidiendo armas, pidiendo recursos a la corona inglesa para poder desarrollar el movimiento de la independencia. En 1784, Vicente Aguiar, que fue comunero, una persona muy prestante, venezolana, y Dionisio de Contreras estuvieron como delegados del movimiento de los comuneros, tratando de hacer una gestión de recursos para que la corona inglesa apoyara la insurrección de nuevo en estas tierras. Entonces, ahí están representadas las dos posiciones. Obviamente que esta segunda posición está también amparada en hechos empíricos, como es la documentación existente alrededor de este episodio. Ustedes saben que en historia, para poder hablar y poder interpretar, es necesario consultar los documentos y mostrarlos como pruebas concretas para poder hacer las interpretaciones. Y ahí, en esos dos puntos, se plantea entonces los argumentos de esta segunda corriente. Sobre este punto volveremos la relación comuneros e independencia, volveremos más adelante, finalizando la charla. Pasemos ahora a otro aspecto, y es el de en qué contexto está escrito la insurrección de los comuneros. El levantamiento de los comuneros es simplemente un eslabón de una cadena continental de movimientos populares. Y aquí habría una segunda distinción con la independencia, con el proceso de la independencia. Lo que vemos a lo largo del siglo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, son levantamientos populares. Y lo que observamos en la primera década del siglo XIX, en la década independentista, son levantamientos controlados por las élites. Y aquí tenemos una diferencia fundamental, básica, interesante, que también nos habla de los orígenes del Estado como aparato. Nos habla de las condiciones que hay que tener para poder lograr la independencia. Para el surgimiento del Estado se necesitaba de una clase dominante con recursos, de una clase económicamente pudiente y que tuviera una ideología coherente. Y esa ideología pues va a venir del proceso de la Revolución Francesa de 1789. En el momento de los comuneros, los levantamientos son populares. Los levantamientos son conducidos por la clase media y por sectores populares. No había tampoco una ideología, había eso que les he hablado del tiranicidio, de la posibilidad del tiranicidio, de oponerse a los actos que fueran en contra de los súbditos.
había una idea de que eso provenía del derecho natural, y no más. O sea que en el proceso de independencia va a haber una conducción del proceso por parte de las élites. Pero lo que uno no encuentra en la independencia es el ruido popular. Ahí no hay un ruido popular. La gran pregunta que yo me hago y que espero que las investigaciones que se estén realizando sobre el Bicentenario me la respondan, es cómo hicieron las élites para controlar sectores populares inconformes, para que no se desviaran hacia el pillaje, para que no se desviaran hacia pedir reivindicaciones concretas, libertad, los esclavos, defensa de los resguardos de los indígenas. Entonces, ¿cómo hicieron para controlar al pueblo? ¿Por qué no se observa el ruido popular que hay en los comuneros? Entonces, esa es una pregunta que ojalá tenga, como les digo, respuestas a propósito de las investigaciones que estén realizando sobre el Bicentenario. Lo que estaba empezando a desarrollar es que el movimiento de los comuneros hace parte de un proceso de levantamientos populares en todo el continente. Tenemos, para hacerle un breve recorrido, entre 1749 y 1752 tenemos una protesta en Venezuela contra la compañía guipuzcoana por o en contra del monopolio comercial de esta compañía que le permitía manipular precios. Tenemos que este movimiento logró recoger a 3.000 personas que avanzaron hacia Caracas para denunciar los atropellos de esta compañía. Tenemos en 1749 también en Venezuela la existencia de un levantamiento de esclavos. Los esclavos se levantan pidiendo una cédula real. ¿Qué es una cédula real? Un documento según el cual el rey le había otorgado la libertad a los esclavos. Como el rey era bueno en lo mítico, en lo popular, entonces los esclavos, aquí aparece que hay una cédula que les da la libertad y que ellos la quieren reclamar. Interesante registrar este episodio. ¿Por qué? 1749, Venezuela. Pues resulta que este episodio va a estar recorriendo todo el siglo XVIII y comienzos del XIX. La misma idea, hay una cédula real que nos otorga la libertad, va convertida en rumor, va a generar una serie de levantamientos de negros en varios lugares. En el caso del Nuevo Reino de Granada, la encontramos también, esa misma idea, en los comuneros y en varios levantamientos. En 1799, cuando está cambiando el siglo, se está llegando al siglo XIX, salieron también con la misma idea. Finalizando el siglo, vamos a obtener la libertad por la existencia de esta cédula real. Y ese rumor se extiende y promueve entonces los levantamientos. Los negros van incluso a pensar en hacer una fiesta, que la van a bautizar como Candonga, para celebrar su liberación. Y esa misma idea va a estar en el proceso de la independencia en 1811. O sea que es un rumor
que se enciende y se apaga. Y estamos hablando aquí de rumores. El rumor. En una sociedad como la del siglo XVIII, en Colombia no había prensa. La primera es de la primera imprenta es de Manuel Socorro Rodríguez, y eso es a comienzos del XIX. Una sociedad sin prensa escrita. Y así la hubiera, pues en el siglo XIX todavía, a mediados del siglo XIX, la forma de comunicación era que el que sabía leer le leía a los demás. Entonces, así la hubiera en el siglo XVIII, era muy difícil difundir ideas. Entonces, el rumor es una cuestión muy importante. Los rumores, los chismes, cuando son políticos, impulsan las movilizaciones sociales. Y es lo que vamos a ver acá en el movimiento de los comuneros. Rumores por todo lado. No solamente este rumor liberador, sino de otra clase. Por ejemplo, rumores alarmantes. Se decía que los que no se vincularan al movimiento iban a perder la vida y los bienes. Se dijo también, como metiéndole un poco de brujería al asunto, que los comuneros traían máquinas que arrojaban muchas flechas al mismo tiempo. Casi una ametralladora de flechas, pues. Rumores mágicos religiosos. Hubo una consigna que decía: muera el mal gobierno y viva la fe de Jesucristo. A los capitanes se les decía capitanes comuneros, porque pues vamos a hablar más adelante de ese punto, y es la importante organización que va a tener el movimiento. Y esto de la organización es clave para entender este proceso, porque uno se pregunta, ¿cómo movilizar 20.000 personas de diversos lugares y llevarlos hasta las goteras de Bogotá? Pero es un punto que dejamos ahí. Se le decía a esos capitanes que se encargaron de la movilización, se les llamaba capitanes cristianísimos y caritativos. A la cédula esa real que les señalaba había condensado parte del ideario de los comuneros en estrofas y que era cantada y divulgada por varios lugares. Se le llamaba Santísima Gaceta. Se hablaba también que una de las capitanas del movimiento era Nuestra Señora del Socorro, quizás la única capitana del movimiento de los comuneros. Se habló también que a un comunero se le habían aparecido 2 ángeles que le habían dicho que lo que estaba haciendo era muy legítimo y que había que sumarse al movimiento. A uno de los capitanes muy importantes se hablaba de Isidro Molina, se le han aparecido 2 ángeles. Se decía también dentro de los rumores que el movimiento contaba con hechiceros y adivinos para amedrentar a la gente. Entonces todo esto es poderoso y es movilizador dentro de un contexto de una sociedad sin medios de comunicación. Por eso recupero el chisme político, el rumor, como parte importante en movilizaciones en sociedades
precapitalistas, o incluso válido también para sociedades como las nuestras. Pero estábamos hablando de que el movimiento de los comuneros hace parte de una cadena de movimientos continentales. Y hemos dicho que se da en Venezuela el levantamiento de los esclavos negros, que se da en 1749, nuevamente reaparece un movimiento antiesclavista en 1795, que hay también movimientos populares en Quito entre 1765 y 1766, se producen por un lado sublevaciones de indios y de mestizos en Riobamba que protestaban por abusos que se presentaban en los trabajos agropecuarios. Mucho tiempo de trabajo era fundamentalmente el motivo de la protesta. En ese movimiento de Quito se planteó una frase filial de la que hemos hablado: muera el rey y viva Guaminga. Guaminga era Atahualpa, de la dinastía indígena de esa región. En 1766 hay levantamientos en barrios de Quito que protestan por el establecimiento del estanco de aguardiente. Hay oficinas quemadas, oficinas del estanco. En Perú encontramos el levantamiento de Tupac Amaru, de 1780 a 1781. Tupac Amaru, descendiente en línea directa del rey Inca, ordenó ajusticiamientos, ordenó el ajusticiamiento del corregidor de Tinta, abolió el servicio de la mita de los indígenas, una obligación de todos los indios de la época de trabajar durante unos periodos para el Estado. Tupac Amaru otorgó también la libertad de los esclavos, tratando de atraer otros sectores sociales. El movimiento de Tupac Amaru es un movimiento indígena, pero con esta medida trata de atraer otros sectores. Tupac Amaru hizo también un desplazamiento hacia una de las ciudades más importantes del virreinato, que es Cusco. Allá impulsa un cerco sobre esta ciudad, no cae la ciudad y comete un error estratégico al devolverse, al no tomarse la ciudad. Cuando se devuelve a Tungazuca y luego a Tinta, es apresado y luego es cercado por un ejército de 20.000 hombres y más o menos de ellos 20.000 eran indígenas. O sea, aquí yo reclamo un poco la flexibilidad en el sentido de entender que los motines, las insurrecciones cuentan con una variedad de facciones. Entonces, así como había indígenas que apoyaban a Tupac Amaru, había indígenas que estaban en contra y que fueron manipulados por las autoridades españolas para oponerse al rey Inca. El rey Inca es decapitado en 1781. Otro movimiento también muy importante que tiene algunos visos religiosos y que también tiene una conexión buscando legitimidad con movimientos anteriores es la del Inca Tupac Katari. Tupac Katari se alzó en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia. Prohibió en una de sus primeras medidas que se hablara una lengua distinta a la aymara, que era la lengua nativa. Incitó al despojo de los españoles. Organizó también un cerco sobre La Paz y ajustició a varios españoles. Fue traicionado e igualmente decapitado como Tupac Amaru. Lo que uno encuentra en estos movimientos como cosas comunes, como elementos comunes, es que se dan
se dan o se motivan por el descontento frente a los impuestos, por la opresión del indígena, buscando la libertad de los esclavos, y se encuentra también ciertas coincidencias en la forma en que protestan, parecidas consignas, ataques a oficinas reales, asaltos y cercos sobre ciudades. A mí me parece muy importante desde el punto de vista militar el cerco. Cerco sobre Cusco, cerco sobre La Paz e intento de cerco sobre Bogotá. Hay una racionalidad, o sea, no son simplemente movilizaciones las que se presentan, movilizaciones sin presupuestos logísticos, sino que allí encontramos unos ejercicios militares que seguramente van a incidir en las futuras guerras que se van a dar en el siglo XIX. Las guerras del siglo XIX siempre tuvieron como miras tomarse Santa Fe de Bogotá. En las 8 guerras generales siempre hubo esa lógica, cómo llegar a Bogotá. Y pienso que aquí, en estos procesos y en estos levantamientos del siglo XVIII, se dan los primeros ejercicios y el primer acumulado para lo que posteriormente serán esos levantamientos del XIX. Pero bueno, ¿por qué se produce coincidencialmente tantos levantamientos populares en la segunda mitad del siglo XVIII? ¿Qué es lo que hay en el trasfondo? En el trasfondo existe una política española y es lo que se ha denominado como la Reforma Borbónica. La Reforma Borbónica era una medida de los españoles que tenía varias puntas, que significaba ajustes fiscales, ajustes político-administrativos, etcétera. Con esos ajustes, España pretendía extraer mayores recursos de sus colonias e incluso controlarlas. Tenemos, por un lado, desde el punto de vista fiscal, se pretendía que llegaran más impuestos de la América Española. Y entonces se impulsó, por ejemplo, los estancos, el estanco de aguardiente y el estanco del tabaco, que se volvieron monopolios, o sea, solamente los podía producir el Estado o los particulares cuando entraban en arrendamiento para producir estos productos. Política fiscal también fue la de incrementar los impuestos, el de alcabala, que era un impuesto sobre toda compraventa de propiedad inmueble. Existían también impuestos, o se crearon en ese momento, el de la Armada de Barlovento para sostener la guerra con Inglaterra. La Reforma Borbónica trata también de extraer mejores recursos promoviendo la libertad de comercio. ¿Y qué era la libertad de comercio? No era la posibilidad de que las colonias pudieran comerciar con diferentes lugares del mundo, sino la posibilidad de que pudieran comerciar con todos los puertos de España, que es diferente, con todos los puertos de España. Ahí hay una diferencia fundamental, o sea, es una libertad de comercio entre comillas, pero esto para hacer de las colonias el escenario para los productos españoles, para que fueran comerciados o para que los españoles pudieran actuar de intermediarios con productos que venían de otros lugares de Europa. Quiero aclararles para que se comprenda mejor el punto, que antes existía el monopolio solamente de 2 puertos, Sevilla y el otro puerto es el de Cádiz,
que tenían la posibilidad del comercio. Entonces, el libre comercio es la posibilidad de comerciar de varios puertos, de varios puertos españoles. Pero aparte de estas reformas fiscales, hubo reformas también de tipo administrativo. Se crearon nuevas entidades territoriales, por ejemplo, el Virreinato de La Plata. Se creó el cargo de regente que estaba por encima de los virreyes. El regente era el reformador, el que recorrió todo el territorio colonial tratando de impulsar medidas para que fuera más efectiva el drenaje de recursos y para ver qué fallas había en la administración para corregirlas. Ese cargo del regente fue muy odiado en todo el siglo, en toda esta parte final del siglo XVIII. Una de los puntos de la cédula del pueblo era pedir el extrañamiento, o sea, el destierro del regente que había en ese momento en el virreinato y que estaba impulsando toda esta política. Aparte de eso, entre los otros objetivos que impulsa la corona es tratar de frenar la influencia de algunos criollos dentro de la administración de cada virreinato. Los criollos habían entrado en alianzas con los españoles. Generalmente la alianza era matrimonial, o sea, los representantes del rey, aquí oidores, se casaban con criollas acaudaladas y entonces se generaba ahí unos intereses comunes, familiares, y esto entonces posibilitaba negocios. Para los regentes había que limitar de pronto el acceso de los criollos a ese poder político, porque se estaban fusionando los intereses españoles allí, que se veían perjudicados por la influencia de las grandes familias acaudaladas del virreinato. Pasemos ahora a examinar cómo fue la protesta. ¿Cuáles son las etapas de esa protesta? La versión más difundida, la que seguramente ustedes aprendieron en los manuales de historia, de norma y demás, es la de que el movimiento de los comuneros fue un movimiento que llegó hasta las capitulaciones. Un movimiento magistralmente organizado por Berbeo y un señor allí mestizo que se rebeló incluso contra Berbeo y que fue ajusticiado. Se ve como algo monolítico. En las versiones de historia no se alcanza a ver las dinámicas que hay, ni las facciones, ni las contradicciones que existen en el proceso. Contra esa versión, hemos planteado en este, que fue mi primer libro de los comuneros, Guerra Social y Lucha Anticolonial, discutiendo con John Levi Phelan, al que en ese momento le pusieron más atención porque era norteamericano, que a mis planteamientos fundamentados en un año de examen de los archivos coloniales, trabajando todos los días, y de archivos regionales. Pero aquí en esa percepción de que es posible que el extranjero sea más objetivo que el historiador criollo, pues en ese tiempo la percepción de Phelan de alguna manera triunfó en la discusión, por mayor difusión.
Yo divido el movimiento de los comuneros en 3 etapas. Una etapa sería la etapa de los tumultos a la organización de las masas. Otra que iría de marzo a abril. ¿Qué pasa en esa fase? En esa fase tenemos una irrupción de protestas en la zona epicentro de la rebelión, que es la zona del Socorro, de la antigua provincia del Socorro, que es una zona bastante grande en la época. ¿Cómo son esas protestas? Son preparadas. Hay una alianza inicial entre Berbeo y algunos sectores de la plebe en el Socorro. Dependientes, personas relacionadas. Berbeo era el comerciante del movimiento, era una persona que tenía algunos viajes por Centroamérica, acaudalado, comerciante, y es el que está apuntalando la fusión o el acuerdo político entre plebes y sectores del notablato mediano del Socorro. Son protestas preparadas. Se hacen en las 4 esquinas de una plaza. Echan voladores. Pasa alguien con un tambor. Hacen bochinche para llamar la atención, para interrumpir la vida cotidiana. Lanzan las proclamas y escogen los días de mercado, cuando hay más gente, y se va acumulando gentes y se va formando el motín. Se va formando el motín y no es sino que uno tiene una piedra y llega la andanada de piedras a las casas reales. Hay un ritual de la protesta y es que se enfoca fundamentalmente con las casas reales, las casas de los estancos. Se toma el aguardiente, pero no se lo toman. Se recogen las botijas de aguardiente, lo riegan o lo revenden. Pero luego o sea, los tumultos, porque una protesta se puede apagar, y ahí vean que hay un raciocinio. Una protesta se apaga. Si se ritualiza y se sigue haciendo lo mismo y no hay quien conduzca eso, pues se apaga. Como en el 9 de abril de 1948, no había un hilo, no había una dirigencia, no había nadie que canalizara la protesta. Entonces se diluyó. Aquí entonces tenemos que esa fase de la insurrección se cierra con la organización. Y entonces aquí es cuando aparece algo muy importante desde la perspectiva militar. Y es que hay un cuerpo central, se instala una jerarquía de mando, una centralidad de mando, y al frente del movimiento aparece lo que se llama el Consejo Supremo de Guerra del Socorro. Consejo Supremo de Guerra del Socorro, que era el organismo director del movimiento donde están las élites, 5 personajes de la élite, y ellos son los que van a dictar las medidas. Y empieza a aparecer entonces nombramientos de capitanes en cada pueblo. Los capitanes nombrados en su mayoría son capitanes de las élites locales. Entonces se va formando una línea de mando, un proceso de centralización, un proceso de jerarquización del mando. Ahí en ese proceso se van calando algunos miembros del sector popular
que son los capitanes de la plazuela del Socorro, un grupo muy pequeño pero que se va colando, y son los que hacen el puente entre las élites y los sectores populares. Y se empiezan a movilizar recursos, los hacendados empiezan a hacer aportes. Empiezan a hacer aportes y se movilizan recursos y además los recursos expropiados fueron colocados al servicio del movimiento. Y se le coloca entonces un objetivo que es la toma de Santa Fe. O sea, la protesta había que ponerle un objetivo político-militar y en la toma de Santa Fe. Y van sumándose los de Boyacá, Santander, Boyacá, y se despliegan hacia hacer un cerco sobre Bogotá. Se despliegan, pero desconcentradamente. Se abren en dos flancos, que se reúnen a mitad de camino, o un poco más allá. Dos flancos para evitar que entonces los atacaran y para tener mayor cobertura, y se concentran en un momento dado. Y piensan en la retaguardia. Ahí hay una enseñanza de la estrategia de la guerra. Pues hay un problema de lógica de la guerra, y es que ellos pensaron, hay pueblos que están en contra de nosotros como Girón. ¿Qué tal que los de Girón se armen y nos ataquen? Pensaron los del Socorro. Entonces dejaron una retaguardia, dejaron tropas. Y esas tropas se toman a Girón para evitar que les cayeran por detrás. Entonces se crea una retaguardia para el movimiento, se hace un desplazamiento y se pretende, y por el camino se enfrentan a tropas españolas haciendo un cerco sobre un pueblo que se llama Puente Real, hoy Puente Nacional, donde toman armas expropiadas a los 150 soldados que había mandado la Real Audiencia para detenerlos. Entonces, de los tumultos a la organización. Pero aquí después de esto aparecen las divisiones. Las divisiones porque hay sectores sociales que están, por ejemplo, los sectores populares, que están pensando otra cosa. Uno, los indígenas del centro del recorrido empiezan a volverse a las tierras que habían sido rematadas anteriormente, a sus resguardos. Un ejemplo para que ustedes tomen una foto de esa división. Pedro Antonio Nieto era capitán comunero de Charalá. Del Notablato, adinerado. Él había comprado el resguardo de Charalá. Los indígenas que existían volvieron a su tierra. Los indígenas estaban pidiendo de nuevo esas tierras y pedían la eliminación de los tributos. En la negociación, Pedro Nieto está. En la negociación de las capitulaciones no se habla nada de las tierras de los indígenas que habían sido rematadas. Si se hubiera atendido el clamor de los indígenas, se hubiera podido acordar con las autoridades el regreso de esas tierras a manos de los indígenas. Pero eso no podía ser porque algunos de los que se comprometieron en la rebelión y que hacían parte de las élites habían comprado los resguardos. Entonces, diferencias de intereses. Los esclavos se estaban rebelando. Un esclavo joven de entre 18 y 25 años, a comienzos del siglo XIX, estaba valiendo 250 pesos.
¿Qué eran 250 pesos en esa época? Una hacienda en las cercanías de Bogotá, de monte, con monte pero también con cultivos, de unas 350 hectáreas, o sea, lo que equivale en la medida de la época a una estancia de ganado mayor. Una hacienda de esas, contando únicamente pues que hay una parte cultivada cerca de Bogotá, valía 2.000 pesos. Entonces un esclavo era un instrumento de producción en la época valioso. La cuarta parte de lo que podía valer esa propiedad. Entonces era un capital para quien poseyera el esclavo. En esta zona había esclavos. Uno piensa que únicamente los esclavos aparecen en las zonas mineras o en las zonas de cultivos de caña. Eso es cierto, en esas zonas hay mayor concentración. Pero los esclavos también eran una forma de mostrar lujo y capacidad económica. Entonces se tenía a veces esclavos como mandaderos para hacer los oficios domésticos en estas zonas para mostrar recursos. Pero un esclavo entonces es un capital. Entonces un capital que se ponía en juego ahí con la insurrección porque empezaron a pedir la libertad. Entonces ahí se generan unas contradicciones indígenas, esclavos, y aparte de eso surge la idea de que se podía expropiar a los hacendados. Entonces por el camino los comuneros van tomando ganados para comer de las haciendas. Entonces ahí se genera un malestar. Como se genera también malestar en la misma zona del epicentro de la rebelión, cuando los arrendatarios dejaron de pagar la renta por la rebelión. Entonces todo esto va generando entonces divisiones, y los que conducen el movimiento, que son las élites, se van a hacerse a la convicción de que esto no puede llegar hasta Bogotá, de que hay que negociar para que el movimiento no se le salga de las manos. Galán, quien empieza a perfilarse como un líder popular y se dan cuenta de ello, es sacado del campo de Zipaquirá y mandado a una comisión militar, que era la de trancar el paso del correo de Santa Fe a Cartagena. Pero la idea era de sacarlo de la negociación, porque por el camino se han dado cuenta que se les convirtió en un jefe. Entonces, se da la negociación porque el movimiento empieza a desbordarse. ¿Qué puntos quedan en la negociación? Que es muy importante. Uno, desde la perspectiva fiscal, rebaja de impuestos, abolición del estanco del tabaco, que era uno de los puntos más sentidos en la zona. Rebaja del tributo, fue el punto importante para los indígenas, pero nada respecto de la tierra, nada respecto de la libertad de los esclavos, por supuesto. Se plantea en las capitulaciones el carácter social de la propiedad. ¿Por qué? Porque se señala dentro de las capitulaciones la posibilidad de que los viajeros puedan en su viaje utilizar leña y meterse en las zonas, que son ajenas, para acampar, para que sus caballos puedan pastear y poder continuar la marcha. Entonces hay una limitación, se puede entender como una limitación a la gran propiedad, pero no más, es una limitación muy simple, no profunda, pues. Hay una idea muy importante dentro de las capitulaciones, y es la posibilidad de acceso de los criollos a ciertos puestos importantes.
El otro punto que me parece que es el bien significativo es que el movimiento, el ejército, debía quedar como un cuerpo permanente. El ejército de los comuneros, ese ejército que se levantó y que fue construido en el proceso, que tenía una bandera propia que era el rojo carmesí, que tuvo un cuartel, que tuvo un servicio de inteligencia, que tuvo cárcel. Ese ejército en la capitulación 18 se planteaba que debía de continuar para en dado caso poder defender la monarquía. Pero ese punto 18 fue el punto más atacado allá cuando se observaron las capitulaciones en España, porque fue entendido, como bien lo señala un cronista de la época, el padre Finestrán, que era compartir la soberanía de la realeza con la soberanía de los sublevados, porque era una especie de cogobierno. Los sublevados habían montado un ejército, y el ejército entonces quedaba como un cuerpo permanente, y en la capitulación se decía que debía de practicar todos los domingos y estar prestos a defender al rey. Entonces allí hay un cogobierno, de hecho, de facto. Entonces ese es un punto además que se suma a los puntos, a la idea del movimiento de los comuneros como un movimiento preindependentista. Otro de los puntos es el perdón general, y es algo que hará carrera en muchos de los movimientos populares colombianos, que los que estuvieron comprometidos con la protesta no sean posteriormente objeto de retaliaciones. Ese punto quedó consignado, pero fue uno de los que, como todos sabemos, se violó con las ejecuciones que se van a presentar meses después. Hasta ahí el movimiento de los comuneros en la perspectiva de los historiadores, de algunos historiadores que no encuentran ese punto sobre el que he insistido bastante, y es que el movimiento tiene facciones y tiene diversidad de intereses. Después de las capitulaciones surge una facción, y ahí es cuando uno puede entender por qué ejecutaron a Galán. La facción popular mostró su inconformidad con las capitulaciones. Galán tenía la encomienda militar de trancar el Correo, pero se fue a la hoya del río Magdalena, donde se escucharon las frases "viva el rey Inca y muera el mal gobierno del rey de España", y donde se escuchó otra frase que causó un profundo temor, y es la de "mueran los blancos". Mueran los blancos, o sea, aquí hay una connotación racial ahí muy importante. ¿Por qué mueran los blancos en la zona? Porque esa zona era una zona de gran propiedad. La hacienda de Villavieja, que hace parte, que está en esta zona y que tiene es un poblado actualmente que queda muy cerca de alguna manera a Neiva. La hacienda de Villavieja era una hacienda de los jesuitas, y era casi la mitad del actual departamento del Huila, la sola hacienda de Villavieja. Entonces, esta zona era una zona de gran hacienda, y los blancos eran los propietarios. Es una zona de jornaleros, es una zona también tabacalera. Entonces, profundo horror, mueran los blancos. Una connotación racista del movimiento, y unida a la liberación de los esclavos, porque Galán no solamente lo planteó verbalmente, sino que lo hizo de hecho, liberando a su paso los esclavos de varias haciendas, como la hacienda pues la que más se conoce y por la que se abrió un proceso penal, la hacienda de un señor de apellido Diago. Entonces aquí el movimiento tiene otra connotación,
Y cuando él escucha lo de las capitulaciones, entonces regresa a la zona del epicentro de la rebelión, buscando reactivar el movimiento. Y propagan un rumor que pudo ser verdadero, y es que a Juan Francisco Bermejo lo habían comprado con dinero. No es extraño. Al arzobispo y al oidor que mandaron, al uno a Zipaquirá y al otro a Puente Real, lo mandaron con cajones con monedas de oro para repartir y desmovilizar. Las protestas en esta tercera fase se empiezan a ver con bastante fuerza. Por ejemplo, en el libro que escribí sobre el tema, se encuentra un cuadro donde muestro que hay 18 tumultos en solo Santander, en solo lo que es el departamento de Santander, entre el 7 de junio y el 13 de octubre. 18 tumultos, que en uno de ellos, que se hizo en Socorro, fue tan importante como el que se había presentado al inicio, en la primera fase del movimiento. Que por fuera de la Nueva Granada, estoy hablando de Venezuela. En Venezuela hubo un proceso también comunero y un intento de llegar a Caracas. Se presentaron levantamientos, se presentaron en Antioquia, en otros lugares. Total, fuera de la provincia del Socorro fueron 26 tumultos. Entonces, nuevamente los tumultos. Nuevamente Galán impulsa la organización y la búsqueda de cómo llegar hacia Santa Fe. Cuando estaba en ese proceso fue detenido, una delación, fue detenido, llevado preso a Santa Fe y ajusticiado. El delito era el de parricidio. Parricidio porque era rebelarse contra el padre. El padre era la realeza. Pena de muerte con un ritual de antes y de después, para antes de la ejecución y para después. Como Tupac Amaru, como Tupac Katari, con tortura. La sentencia de Galán decía: regar su casa con sal. Ya para entonces echarle sal, como se dice hoy en el argot popular, salarme, pues era una carga negativa. Echarle sal, arrojarle cal a su casa, sal, perdón. Y también decía la sentencia que era declarar a su descendencia una especie de maldición sobre su descendencia, declarar ingrata su descendencia. Es decir, no solamente era Galán, sino también su descendencia, quien sufría una difamación y era tildada de ingrata frente al rey, frente a la lealtad que debía tenerse con el rey. La ejecución de Galán implicó también otros actos, que fue la de presenciar la ejecución de sus compañeros. En el caso de Tupac Amaru, descuartizamiento con caballos. Cada caballo, se ponía un caballo y se le amarraba a cada miembro para descuartizarlo. Para Galán el descuartizamiento fue posterior, porque implicó que la cabeza fuera colocada en Guaduas, un brazo en San Gil, el otro en Socorro, una pierna en Charalá. Descuartizamiento, o sea, intimidación pública para tratar de aplacar esas ideas en contra del rey. Para terminar,
una reflexión. ¿Qué relación hubo, volviendo a esa con la que iniciamos, entre los comuneros y la independencia? Esa experiencia de Galán y los comuneros fue retomada en la independencia, fue retomada en el discurso. ¿Qué memoria hubo después del movimiento de los comuneros? La sangrienta ejecución se quedó como un recuerdo popular, alimentó ese recuerdo al proceso de independencia. Los jefes de la independencia, cuando echaban sus discursos, hablaban de los comuneros. Todo indica, según las fuentes, que el movimiento de los comuneros no fue recordado, no hubo alusiones en las proclamas independentistas, porque el movimiento de los comuneros recordaba dos cosas. Primero, que había sido un movimiento popular. Y segundo, que se había ajusticiado a un jefe popular. Entonces, el movimiento de los comuneros no aparece como un recuerdo en las proclamas, porque era negativo para las élites, que de alguna manera habían contribuido a pacificar el movimiento. El primero que recuerda, cuando se recuerda a los comuneros, lo hace el historiador. El primer recuerdo escrito aparece con el historiador José María Grob, que es un historiador posindependentista, quien habla del movimiento de los comuneros como un movimiento de bandoleros, que se dedicaron al pillaje, que eso era una cuestión negativa dentro del proceso histórico. Ese es el primer recuerdo de los historiadores posindependentistas. ¿Cuándo se recupera la memoria de los comuneros? Se recupera en el primer centenario de los comuneros, en 1881. Se recupera tanto por liberales como por conservadores. Hay un libro que es el de Manuel Briceño, general conservador, y recupera a los comuneros como un movimiento preindependentista. Es el libro más serio y más documentado del siglo XIX. Pero también está otra versión, la versión liberal, de Constancio Franco, santanderiano, quien va a pintar a Galán en términos de un bandido social, quien recoge una leyenda de Galán como bandido social que existía en la zona. El bandido bueno, que nos hace recordar los conceptos de Erich Hobsbawm sobre el bandidaje. Entonces hay bandidos que roban a los ricos para darle a los pobres. Es la imagen del Robin Hood, del bandido social, que se encuentra, pues ese mismo formato del bandido bueno se encuentra en relación, por ejemplo, con los bandidos de la violencia bipartidista, caso, por ejemplo, Efraín González. Entonces esa es la recuperación. Pero aquí pues para terminar un poco, hablemos del bicentenario de los comuneros. El bicentenario de los comuneros de 1981, ¿cómo se recuperó la memoria? Apareció el libro de Phelan. ¿Cómo celebró el gobierno el bicentenario? No le gustaba para nada la celebración del bicentenario. No apoyó la celebración del bicentenario. No dio recursos. ¿Quién gobernaba? Julio César Turbay Ayala. Problemas de orden público.
M-19 como en ese momento en ascenso, y el gobierno, protestas y movilizaciones, era la época de los movimientos cívicos, la década del 80 y finales de los 70 hay movimiento cívico. Entonces en la zona se estaba recordando los comuneros a propósito de fallas en los servicios de agua, de luz, y entonces hay movilizaciones pidiendo mejores servicios públicos. Entonces había en el gobierno de Turbay Ayala, pues hay un ascenso del M-19 por un lado, y por el otro lado, pues empieza la historia moderna de la desaparición forzada en Colombia. Las primeras desapariciones forzadas son en 1981. Entonces, el gobierno no quiere la celebración para quitarse de encima ese sabor popular de los comuneros, para que no se fusionara con esos procesos cívicos que se estaban dando, como el movimiento Comuneros 81 que estaba organizándose en Santander. Entonces no hubo ninguna vinculación gubernamental al Bicentenario, y es más, cuando se intentó sacar o se sacó un billete de 1.000 pesos con la efigie de Galán, con un grabado de Galán, uno de los principales opositores fue el ministro de Defensa de la época, quien manifestó su estupor porque el gobierno nacional le estaba haciendo homenajes a Galán, que para él era un salteador de caminos. Muchas gracias.